Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. En este lunes en el que estamos a muy pocas horas de que ese huracán con nombre de cerveza sin alcohol, el Sandy, que así se llama, toque tierra en Estados Unidos. ¿Qué pasará cuando eso ocurra? Lo cierto es que está toda Nueva York movilizado y es sin duda una de las noticias de este día, de este inicio de semana, de este lunes, sobre todo para los norteamericanos, cuyo presidente Obama ha venido a decir hoy que hay que apoyar a España para que no caiga. Se lo ha dicho a España, pero mirando hacia Alemania, en una orientación más bien hacia el norte de nuestro país y de los Pirineos. En fin, vamos a hablar de ello, pero también de cómo la donación de 20 millones de euros, que no es calderilla ni más ni menos del dueño de Zara, está molestando a algunos. Es curioso, es una noticia sin duda curiosa. Como también lo es, y más que curiosa, significativa de lo que está ocurriendo en nuestro país, el que un banco concediera un crédito de 20 millones de pesetas, 120.000 euros, a una mujer nigeriana que ni hablaba español y que ganaba 500 euros al mes y que además tenía un contrato de 2 meses. A pesar de ello le dieron el crédito. Luego nos extrañamos de lo que está ocurriendo hoy en este día. El sindicato mayoritario entre los funcionarios, el CESID, va a ir a la huelga el 14, no va a ir a la huelga, mejor dicho, el 14 de noviembre. Ha dicho que la situación de España no está para eso. Así que planteamos este asunto también enseguida como debate a nuestros invitados. El protestar contra los recortes lo han llevado en Mieres a rajatabla. El vehículo que la Dirección General de Tráfico había cedido a este ayuntamiento mierense para controles de alcoholemia ha aparecido con un viejo truco de toda la vida, con azúcar en el depósito. El coche está inutilizable ahora mismo y es el segundo incidente con un coche que se produce, dice el alcalde, no señala a nadie, pero asegura que las llaves solo las tenía la policía local. El segundo incidente que se produce porque hace unos meses, como recordarán, rociaron con ácido el coche del concejal de personal como protesta contra los recortes. En fin, unos no van a ir a la huelga y otros protestan quizá de forma demasiado enérgica, dejémoslo así. Fernando Guerra, ¿cómo están las cosas por Gijón? Muy buenas. Muy buenas. Con un cierto lío electoral ahora dentro del Partido Socialista, a ver si sale Santiago Martínez Argüelles o no sale, con un cierto lío también electoral en el PP, a ver si dos gijoneses pegándose por la Secretaría General del partido en Asturias. Bueno, eso está más que masticado ya, ¿no? Cherines y Pecharromán, bueno, no sé, los aparatos de los partidos siempre salen, en principio, con ventaja, ¿no? Cospedal ha apoyado hoy directamente ya a Cherines, con lo cual Pecharromán lo tiene crudo y el grupo del municipal del PP también, que se ha volcado directamente en brazos de Foro para la elaboración de la corporación, la última corporación. ¿Qué más? El Sporting ganó, hace sol o hizo sol el día de hoy, pues no nos han quitado la playa y malos datos en hosteleros. Es verdad, dicen que ha sido un verano turístico nefasto. Pues no será por el tiempo, porque el tiempo acompañó, ya, pero la crisis... Bueno, y eso que en España han venido este año un 4% más de turistas que en el año pasado, 57 millones de lo que vamos de año, han dejado una media de 1.000 euros por turista aproximadamente, y eso tendría que haber sido... Es decir, algo se está haciendo mal, porque si sube el turismo en España y en Gijón baja, y en Oviedo, ni en Asturias, pues eso es que en Asturias no se están haciendo las cosas bien. Y eso que aquí no tenemos huracán del Sandy ¿no? Eso nunca se sabe si es para bien o para mal, depende de los destrozos que organice, claro. Cuando estuve en Musía, muy pocos meses después de la catástrofe del Prestige, me decía la de la Fonda, ojalá tuviésemos uno cada 2 años, porque los desastres ecológicos se arreglaron relativamente bien y pronto, y en cambio los dineros que dejaron los muchos voluntarios y que generaron de indemnizaciones y etcétera, pues enriqueció al pueblo. No lo dije yo, lo dicen en Musía, basta con ir y comprobarlo. Pero eso pasó en Garabandal también, donde se apareció la Virgen, y me decían los de Cosío, el pueblo de abajo, a los de Garabandal se les apareció la Virgen. Dice, ¿pero usted es creyente? Dice, no, pero que se les apareció la Virgen sí, porque mira la cantidad de hoteles que tienen en las tiendas y todo el negocio turístico que tiene montado a cuento de la aparición de la Virgen. Está claro. Bueno, vamos a saludar a Daniel Fernández, que es el portavoz de Compromiso en Gijón y además hoy contertulio de esta casa. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Muchas gracias por el convite.
Bueno, sobre Gijón ya nos ha puesto al día Fernando completamente, así que viene de allí también. No sé si quiere añadir algo más a lo aportado por Fernando. Bueno, es un pequeño detalle que está ahora tramitándose precisamente lo de la norma de convivencia, que es un tema bastante importante porque está pasando un poco, aunque la prensa se está falando bastante, y es un tema importante porque va a hacer una reducción de derechos para la ciudadanía que se va a notar a medio plazo, ¿no? Y bueno, se esconde paso la polémica del botellón cuando no va a servir para mejorar el tema, quiero decir, los vecinos van a seguir teniendo las mismas molestias, pero bueno, fue la excusa oficial para poder meter un recorte por detrás, sobre todo orientado a las protestas sociales que va a haber con los recortes, ¿no? Con los retallos que está habiendo en todo lo que son prestaciones y derechos, ¿no? Es un tema que yo creo que por desgracia ya en otras ciudades del Estado español se llevó a cabo con los efectos que tuvo y que por desgracia Sisión va por el mismo camino. ¿Van a prohibir el botellón? Van a prohibirlo, pero como siempre, para llevarlo a la práctica necesitaríamos un ejército de policía local que no se va a poner. Se nota mucho, ¿no? En la parte del preámbulo se fala de mejorar la convivencia y todo eso, no hay memoria económica, con lo cual a ver dónde salen esos perres para hacer esos proyectos tan guapos que trae el preámbulo, con lo cual, vamos, se nota que hay una cortina de fumo, ¿no? Para todo lo que viene detrás, que no se quiere hablar de ello. De hecho, el propio concejal de Seguridad Ciudadana, Felgueroso, cuando estaba explicándolo, se metió en el propio lío de explicar por qué sancionaba cosas que traía otras normas, diciendo que eso daba igual, cuando contradice la ley de bases, con lo cual, bueno, los políticos ya era bueno que leyeran les leyes que sustenten lo que luego el municipio quiere llevar adelante. Aquí hablamos de ese tema, creo que fue Sí. la semana pasada, Fernando, porque si recordáis y si recuerdan nuestros espectadores, hablábamos de las propuestas de ese candidato a la Secretaría del Partido Socialista que pedía, por ejemplo, que no se aparque en la playa de la Arena de San Lorenzo, que no se haga una hoguera en medio de la calle Corrida, que no se ponga un negocio de tarot, en fin, esas cosas tan peregrinas. Sí, pero bueno, y que ya con la normativa de seguridad ciudadana ya no te permitiría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahí la verdad que el candidato del PSOE también y era bueno que se leyera la ley del régimen local porque demostró que no tenía ni idea de lo que estaba falando, ¿no? Porque evidentemente a día de hoy en Sisión no puedes montar una foguera en mitad de la calle Corrida, pero bueno, son ganas O sea, de no salir. hacía falta ponerlo en las ordenanzas. Para nada. Bueno, las ordenanzas en sí no hacían falta enteres. Quiero decir, el 90% de lo que está en las ordenanzas están regulados por otras normativas y el 10% restante no tiene competencia el ayuntamiento para regularlo, ¿no? Con lo cual, simplemente espero que dense cuenta de la barrabasada que están haciendo y lo paralicen antes de llegar al pleno y que no ni siquiera se plantee que no, por supuesto que no lo aprueben. Bueno, no sé si sobre este tema quiere añadir algo, Fernando. Si no, ya nos rimos bastante el otro día. Bueno, yo creo que estoy aquí un poco plasmado, porque pienso que fallamos en estado, entonces estoy un poco lloriado porque veo al presentador hacerles preguntas en castellán, contestar en asturiano, yo en respeto del que aquí complutense voy a hablar en castellán, porque van en castellano antiguo le pido, por favor. Bueno, si ha menester también se puede intentar. Tienes razón, David, cuando dice que no se pueden poner puertas al campo. La historia del botellón no se corrige con medidas coercitivas, sino con una voluntad política y social de erradicar las causas para evitar las consecuencias. Si durante años se estuvo haciendo la pelota a una generación entera diciendo algo que te salga por el forro, bebe hasta perder el sentido, ya voy a decirlo un poco en esto. No tienes alternativas de trabajo ni de formación, puedes pasar de curso suspendiendo 4, llegues a casa cuando te salga los cojones y ese, el amo de las camisetas, pues ¿cómo vas a decir luego, años después, que estás perdiendo neuronas metiéndote tanto alcohol, que no puedes mesear donde te dé la gana? Es una guerra perdida si, como digo, no se cambian las causas y se cambian comportamientos ya no cívicos, porque el cívico viene de cívitas de ciudad, y la ciudad yo creo está hecha a perder ya con las tribus urbanas, ¿no? Ya no es un modelo de convivencia la ciudad, lo que fue en el siglo XIX y principios del XX, que era la ciudad como paradigma del ciudadano, que es donde se hacen unos modelos de convivencia muy estrictos porque la gente vive muy apegada al vecino, en el mismo edificio, a diferencia del hombre rural que podía ser amo y señor en su casa rodeada de prados y donde tenía más relación directa con los animales que con las personas.
Eso cambió, se utilizó la ciudad, como digo, como modelo ciudadano, y luego se utilizó la ciudad como nicho de votos, de votantes, sobre todo de un proletariado que estaba accediendo a los derechos civiles, concretamente a votar, cuando ya no existía el voto censitario, sino que cada hombre era un voto. Entonces los políticos que mandaban y los que querían mandar, lo que hicieron fue: vamos a conceder todo aquello que sirva para que los ciudadanos, los que viven en las ciudades, la gran mayoría, el proletariado que asciende a otros sistemas productivos y de derechos civiles, nos voten. Eso incluyó una serie de libertades civiles del ciudadano de a pie, pero también una serie de, voy a llamarlo, no digo libertades, sino libertinaje del todo vale, y de qué hay que hacer para conseguir el voto de los ciudadanos, lo que quieran, dejarles que hagan lo que quieran. Y claro, como somos un país sin civilizar, pues la gente cogió y se pasó de la raya. ¿Qué pasa? Que vivimos permanentemente en un estado de péndulo en el que pasamos de regímenes dictatoriales en que se suspenden derechos que parecen de sentido común y damos la vuelta al péndulo en sociedades permisivas donde vale todo y lo quiero todo aquí y ahora, y no se premia el esfuerzo, ni el sacrificio, ni el respeto, ni la educación. Yo voy en bici por el carril bici y si me meto en la calle me piden los coches, y si me meto por el carril bici me llevo por delante una señora paseando el perro, no, la cadena del perro o al cantar. Quiero decir, es muy difícil el término medio, que es donde está la virtud, pero imagino que con el método de prueba-error iremos ajustando un modelo de convivencia en la ciudad que no te obligue a marchar, porque solamente pueden marchar los ricos que pueden vivir en urbanizaciones que hay ya en las grandes ciudades, en Madrid, que en forma de castillo, con una muralla exterior al que dan las habitaciones nobles de la casa y con un patio interior muy grande, con sus árboles, con sus jardines, con su piscina, y que te sirven para pagar servicios comunes y tener incluso personal de seguridad lleno de cámaras y tal. Yo no, eso es la ciudad que quiero. Quiero una ciudad en la que pueda convivir, en la que pueda beber, pero en el que pierda el sentido en mi portal no quede impune, o vomite o rompo cristal. ¿Qué hacemos entonces con eso, Antonio? Porque, como tú bien dices, o sea, ya hay bastante presión sobre todos, especialmente sobre la juventud, y encima les prohibimos beber barato, que en definitiva es el botellón. Hombre, entiendo la posición de los ciudadanos, pero ¿qué hacemos? ¿Creamos botellódromos como han hecho en otros sitios y les sacamos fuera de la ciudad y allí que hagan lo que quieran o qué? No, ponemos un verdadero control. A ver, de dos partes hay que concienciar a los padres, que al final son los responsables de los chavales, de que tienen que dar ejemplo. Si no das ejemplo, un hijo que ve al padre llegar borracho y a la madre cada día con un novio diferente a casa a las 5 de la mañana, el modelo que tiene es ese, no puedes pedirle que se comporte de otra manera. Es decir, por una parte, los padres que todavía, digamos que la generación mía, no está todavía, o tiene un cierto tiene una cierta educación en sentido de cívica, tiene que transmitir valores con el ejemplo. No se enseña nada más que con el ejemplo. Tú no puedes decir a tu hijo no fumes con un cigarrillo en la boca. No puedes decir no bebas. Eso por una parte. Y por otra parte, hay otra serie de medidas coercitivas, que es, por ejemplo, gravar a los fabricantes de alcohol en este país con unos impuestos que sean altísimos, que sean casi disuasorios. Cosa que está ocurriendo en otras partes de Europa, pero aquí, como somos grandes fabricantes de alcohol, es decir, como España vive también de fabricar vino, cerveza, coñac, de todo, ¿no? Anís, pues claro, es muy difícil, por un lado, decir no fumes, y por otro lado, pues tener media España de plantaciones de tabaco, es un ejemplo. Grabar eso, limitar los horarios, limitar la edad, es decir, limitar. Mira, un chaval que pillas en un supermercado comprando en el carrito el sábado por la tarde, como los veo yo, un porrón de bebidas y tal, pues mire, yo soy la de la caja y no le permito pasar más de una botella por persona. Vienen dos, pues pueden sacar 2 botellas. ¿Por qué? Porque hay una ley que me lo impide, y punto. O sea, volver otra vez las cosas un poco a su cauce, ¿no? Yo no creo que sea limitar derechos, dejar que uno se reviente el hígado, porque uno puede reventarse el hígado a partir de una edad en la que sea consciente de lo que hace, pero a los 13 años, una niña con coma etílico en la calle, o una niña embarazada, o una niña que ha decidido ponerse el DIU, como estamos ahora en el debate, o una niña, si estamos diciendo que es una niña para según qué cosas, también lo es para otras. Si tiene la plena libertad de derechos, también la plena libertad de deberes. La plena obligación de cumplir con tus deberes. Esa discusión eterna entre el derecho y el deber tiene que zanjarse de una vez. Eres portador de derechos, también eres
estás cargado con una serie de deberes. Si tú tienes que tienen que tender de un coma etílico en la calle, tú tienes que pagar la factura de la ambulancia, del conductor, del médico que esa noche se pegó una guardia, y tienes que pagar los 6 años o 7 que se tiró estudiando la carrera de medicina y los 3 o 4 años de médico residente. Te tiene que costar muy caro coger una borrachera en la que molestes a los demás. Y llevar una ambulancia, parar el tráfico, o un coche de la policía, o unos heridos por una cabra pegándose con las botellas en la cabeza, eso tiene que tener un coste, y tiene que tener un coste para el culpable, sea el hijo, si exige sus derechos civiles, porque ya es una persona mayor, o el padre como responsable de él. Pero el que la hace la tiene que pagar. Daniel. Bueno, yo creo que hay cosas que contradicen lo que estás diciendo. Estás hablando de que hay una generación sin valores, y es la generación más moza, y es la que más está participando en proyectos de cooperación de la historia, y es la que más está organizando en ONGs de la historia. Con lo cual, Pantamar, vamos a hablar de cierta parte de la mocedad, ¿no? Y también un tipo de mocedad que también interesa a los que gobiernen, porque ese tipo de mocedad ni es concienciado, o digamos vive de una forma más fácil y se les facilita eso. No es una cuestión de que los chavales tiren por esa línea porque son una panda de borregos ni nada. Ejemplo, decisión. Lo primero que Foro está entamando a erradicar y es proyectos de ocio nocturno alternativos, todo lo que tenía que ver con políticas de mocedad. Entonces, claro, y totalmente ilógico, por un lado, estar planteando un aumento de represión y, por el otro lado, rematar con les políticas de ocio alternativo, ¿no? De hecho, el concejal Rubiera de Cultura llegó a decir que eso fomentaba casi el alcoholismo, cuando y todo lo contrario, se estaban partidos de fútbol por la noche, actividades culturales, actividades sociales. Con lo cual, tenemos que entamar a pensar que yo lo que haremos con los nuestros mozos, que no beban, y entonces quitámosles alternativas para que no beban por la noche. Eso ya es bastante complicado. Entonces, claro, hablamos de personas con derechos o sin derechos. Evidentemente, una persona de 13 años no es responsable de lo que fa. Y evidentemente, el problema es lo que falamos. A día de hoy no se puede vender alcoholes a menores de 16, pero se fa. Con lo cual, por eso también iba la crítica a la norma. No hay una cuestión de norma. Ahí sí que estoy de acuerdo que tenemos una cultura de alcohol no bien desarrollada para ciertas cosas, porque claro, estamos hablando de los borracheres de los niños en la ciudad, pero cualquiera que vaya a una romería, que mire a qué edad se da un culete de sidra a un chaval, y no es que la sidra sea mala, pero no es solo una cuestión de ciudad, y en el pueblo también pasan ese tipo de cosas. El grado de concentración, de ruido, de molestia, también. Otra cosa, el botellón es peligroso si se fae con botellas de supermercado, pero por lo visto no, si se fae en una terraza con copes que pagues a 5 euros, no hay problema de botellón, nunca se protestó, y los vecinos tienen las mismas molestias, solo hay que ir al Carmen y se proteste, pero bueno, ahí el ayuntamiento, claro, ya se pagan los impuestos, ya eso, claro, los chavales a ese tipo de ocio no pueden acceder, pero sin embargo, y el ocio que se vende como normal, que estás en una terraza tomando algo, pero claro, eso no tiene poder adquisitivo. Entonces hay que ser coherentes. Si tenemos una ciudad donde beber pagando y es perfectamente legítimo y no pasa nada, pero a los chavales si lo fan de forma barata sí pasa algo. Y luego por el otro lado les exigimos una responsabilidad para que no beban y quitamos las alternativas de ocio nocturno que se estaban planteando. Entonces, claro, es muy fácil criticar a los mozos y además estamos diciendo de que teníamos una educación que yo sepa, estamos hablando, que se dice hasta la saciedad, de la generación mejor formada de la historia en el Estado español. Eso por lo menos es lo que se dice desde los poderes públicos, y luego a la vez se dice todo lo contrario, diciendo que no tienen educación. Entonces, bueno, hay que, por lo menos los discursos tienen que estar un poquito articulados, y no podemos utilizar los pones cosas cuando nos interesa y para lo contrario cuando no nos interesa, ¿no? Entonces, a los chavales hay que darles alternativas, y luego, por supuesto, tampoco podemos ser ingenuos. Llega un momento que hay ciertas actitudes que son excesivas en los mozos y en los no mozos, porque que ni las personas mayores también faen cosas que no deberían ser permitidas, ¿no? Creo que se me entendió totalmente mal. Espero que los televidentes no lo hayan cazado como tú, porque yo nunca dije que en el pueblo no se bebiese. Lo que dije es que los partidos políticos han extraído sus grandes nichos de votos de aquellas acumulaciones de población que se daban en las ciudades, y que precisamente lo que han hecho ha sido ser mucho más contemplativos o condescendientes con la población de la ciudad, que ha dejado de ser un ámbito de convivencia respetuosa a los derechos de todos los demás. Cualquier derecho deja de serlo en cuanto vulnera el derecho de otra persona. Y igual me da los motivos por los que alguien beba. El que me vomite en el portal está atacando un derecho mío, por la razón que sea, salvo que esté enfermo realmente por algo.
En eso yo creo que no se discute nada. Tampoco dije que no fuese una juventud con valores, pero sí que está muy polarizada, que paralelamente a una buena parte de la juventud que está esforzándose, estudiando en casa, claro, como decía mi padre, ves a los que están borrachos en la calle, pero no ves los que están hincando los codos en casa. Es verdad que los hay, claro que sí, pero es verdad también que no hay un término medio. Quizás en mi generación estudiábamos todos un poco y también bebíamos todos un poco. Ahora los hay que ni nini, o sea, que ni estudian, ni trabajan, ni nada, y encima están de juerga. Y los hay que se están machacando, estudiando, haciendo un esfuerzo tremendo, y encima no van a encontrar trabajo. Lo que quiero decir es que cualquier sociedad muy polarizada acaba sufriendo en modelos de convivencia. Si antes la gente no bebía por respeto, porque te pegaba tu padre, porque no tenía dinero, porque tenía que levantarse a las 7 de la mañana para ir a currar al Tajo y encima ir con la fiambrera en la bicicleta, no me importa. El caso es que ahora mismo hay una sociedad que está impregnada en alcohol y que esa sociedad corresponde a un tramo de edad que va a ser los que van a tener que pagar mi jubilación, porque no me van a dejar pagármela con mis impuestos, porque estoy pagando la de la anterior. Es decir, me parece que es profundamente insolidario el chaval que por culpa de él, de su madre o de su profesor, igual me da de quién, está gastando unos esfuerzos sociales en médicos, en enfermeros, en profesores, en educadores, y no está colaborando socialmente. Eso es profundamente insolidario, pero además hay cosas más graves. Si es verdad que hay gente que está en ONG, había que saber si realmente es gubernamental o no. Y Carlos Rubiera tenía mucha razón cuando decía lo de abierto hasta el amanecer, porque yo lo padecí. Mientras los chavales estaban de juerga en abierto hasta el amanecer, en el centro municipal del polígono donde yo trabajaba, estaban tocándome los cojones por la noche, que yo dormía encima, para ir al día siguiente a madrugar por la mañana. Luego, para que ellos estuviesen supuestamente de baile hasta las 3 de la mañana y hiciesen el botellón en el parque que hay en el polígono, justo detrás del centro municipal, te hablo de un caso que yo viví, estaban molestando al que tenía que estar trabajando para, con sus impuestos, pagarles a ellos gratuitamente sus talleres. Y eso no es concebible desde ningún punto de vista. Pero voy a una cuestión no de valores, sino puramente de derechos. No podemos estar favoreciendo una sociedad, un tramo de edad, sea culpa de quien sea, bañada en alcohol, que está metiendo sus neuronas continuamente en algo que les está estropeando la salud. Cae de cajón decir que beber es malo, beber en demasía es peor todavía, beber hasta perder el conocimiento es un auténtico suicidio a la larga. Eso no creo que ninguna persona sensata me lo discuta. Y luego hay otra cosa que se confunde mucho, que es educación y formación. Es verdad que es la sociedad o el tramo de la generación más formada en conocimientos, más formada en información, más formada en acumulación de saberes, pero no es la más educada, porque la educación tiene un componente en valores de respeto que están perdiéndose. Yo no sé si están cambiando, puede que estén cambiando, que la escala de valores esté transformada, porque no quiero ser el abuelo cebolleta, cada generación tiene su escala de valores, pero en el momento que la escala de valores tuya se salta, se vulnera y se enfrenta con los derechos de otra sociedad, de otra generación antecesora, que tampoco te saca tantos años, algo no funciona. No podemos confundir la educación, que es unos valores de respeto hacia los demás, con la formación, que es la acumulación de conocimientos. Entonces, ¿es la sociedad más formada? Yo tengo mis dudas, pero vamos a admitirlo, vamos a decir que sí, pero no es la mejor educada. No es la mejor educada porque yo, cada vez que me encuentro con un chaval joven por la calle, sistemáticamente se mete por la pared cuando llueve. Y a mí me educaron que siempre hay que dejarlo más débil. Debe ser que soy eternamente joven. Pero eso lo hacen también con mi nieta de 9 años, con mi madre de 80 y pico. ¿Por qué? No tienen la culpa. Quizás la culpa es del padre, que dijeron, mira, como alguno tiene que pasar por la puerta, vamos a dejar pasar siempre el más débil. Y el más débil se supone que es, en términos de hombres, el de mayor edad o el más niño. Y en términos de sexos, se supone que la señora gorda tendrá derecho a pasar más fácilmente que un chaval joven. Pero no funciona así. Y no creo que sean peores. No es una cuestión de que sean peor gente, sino de que no los cogió el padre por detrás como me cogía a mí y decían, hay que dejar pasar. Es un detalle de respeto. No va a ninguna parte, pero la acumulación de detalles de estos crean todo un sistema, bueno, está comprobado, lo de que no te deja pasar nunca, los que si llueve se van ellos pegados por la pared y tú te vas al arroyo y te vas por donde llueve y si no que te atropelle un coche. Daniel. Son cosas que bueno, que estoy escuchando a mi abuela hablando del mi pa, entonces claro, yo creo que hay algo que todas las generaciones mayores dicen los más mozos, lo cual no es cierto. Simplemente cuando se llega a una edad se exageran los defectos de las generaciones. Mi abuela decía exactamente lo mismo de la vuestra generación, que no eras educados, que habéis perdido los valores, exactamente lo mismo, y no es cierto. Lo que pasa es que hay una cuestión, y es verdad que como todo... ¿Pero te planteaste si era cierto o no? No lo sé, no estaba vivo. Yo te digo que estoy escuchando a la mi abuela, simplemente. Estoy hablando de la generación de mi padre, de la vuestra generación. Entonces, bueno, por lo menos sintomático, ¿no?
Luego volvemos. Creo que la mayoría de los mozos y moces no fan eso, y una minoría dentro de los mozos. Evidentemente, estamos hablando de una ciudad de 300.000 habitantes, donde se van a xuntar, pues estás hablando de un grupo de 20 personas, 30 personas, pero claro... No. Perdone. Un botellón son 1000 personas, no son 20. Bueno, botellones de 1000 personas en Sison, quiero que me cuentes cuántos hubo. En Gijón, un viernes o un sábado por la noche, No hay botellones están haciendo de botellón. millones. No, hombre, no digo uno. En general. En Granada hubo hasta uno de 12.000, pero bueno. Pero yo te hablo No, de tal. Estamos hablando de ciertas zonas, volvemos a lo mismo, que al lado de botellón hay una terraza haciendo el mismo ruido, haciendo el mismo cante, y se está hablando del chaval que bebe barato. No, si hablo de la cantidad, que sea barato. No, muy por bien. eso te digo. El problema es que bebe hasta perder el conocimiento. Pero estamos hablando de cómo evitar eso. Y cómo evitar eso no valen unas normas represivas simplemente porque no es posible prácticamente poner en la calle toda la gente que necesitarías para hacer ese control. Entonces, falas de que se hizo un acto de abierto al amenacer que pudo ser incorrecto, como cualquier programa. No es una cosa esporádica, se dejó de hacer porque eso era repetitivo. Es decir, sí, pero te estoy hablando de que lo que tendremos que buscar son alternativas. Si abierto al amanecer a lo mejor no era la fórmula perfecta o tenía errores abiertamente, habrá que buscar nuevas opciones. El ocio nocturno no es algo de la generación moza, y algo que está totalmente implantado en esta sociedad desde hace muchos años. No, sistematizado como hasta ahora no, bueno, hombre, por favor. Antes se salía, y ya no hablo de mí, sino de la generación de tu abuela, el día del patrono, el día de Nochevieja y el día de Carnaval. Y la generación mía ya era los viernes y los sábados. Y ahora, como no tiene que ir a madrugar, está sistematizado, lo de salir por la noche, todo lo que se hablando, pueda. por supuesto, como que la generación de antes tenía una chaqueta, ahora dos, y ahora tenemos tres. Evidentemente, hubo una mejora en el consumo que se lleva al ocio y al ocio nocturno. No me digas que beber mejora el consumo. No, digo que tienes más capacidad para comprar más alcohol. Quiero decir, no hay una cuestión de que evidentemente hubo una generación que no podía salir porque no podía físicamente por tal. No es consumista, ahí vamos a la cuestión. El problema es que, y lo diga mi abuelo, lo diga mi padre, lo diga yo, hay una generación actual, no todos, estamos hablando de una buena mayoría, de una gran cantidad, que utilizan el consumo como único modelo de vida. Eso es lo grave, que me da igual que sea alcohol, es más peligroso porque te estropea la cabeza, que sea hachís o que sea zapatillas de una marca determinada. El consumismo llega a nivel de que ves a los chavales continuamente comiendo. La generación mía no lo hacía a lo mejor porque no tenía posibilidad, porque no podía estar comiendo todo continuamente. Estoy totalmente de acuerdo, que hay un modelo consumista total, pero volvemos al principio. ¿Cuál es la solución? ¿Qué medidas hay que tomar? Yo creo que todos podemos acordar que las coercitivas no son válidas por ineficaces. Por ineficaces, no hay una cuestión. Entonces, como volvió un poco, se puso eso como excusa para sacar una norma de decir que solucionar un problema de la sociedad que no lo va a solucionar. Y digo, esta generación está haciendo muchas cosas bien, por ejemplo, tampoco se puede decir que no hay valores cuando esta generación está enfrentándose a la mayor recorte desde la democracia en valores, en derechos, en libertades, y está ¿de qué manera se está enfrentando? Haz el favor de decirme qué sistema ha utilizado la generación joven para enfrentarse con una situación de recortes. Esto pasa hace 50 años y hay una auténtica revolución armada. Claro. Pero no hay nada, no hay ninguna resistencia, nada más que están habiendo la siguiente reacción. Yo que tengo, que se joda el que no tiene. Eso es como está reaccionando la gente joven. Eso es lo más triste, que cuando se plantean problemas serios, reales, como está ocurriendo ahora, no está enfrentándose nada más que contra la policía. Eso es tomar medidas. El modelo pacífico que están dando la mayoría de las protestas son pacíficas. No quiero... Perdona, la Unión Europea Amnistía Internacional no criticó a los mozos del Estado español, criticó a la policía. Supongo que Amnistía Internacional, tiene un prestigio lo bastante suficiente para que nos lo tomemos en serio. Y todos sabemos quién está provocando los disturbios y la violencia en la policía. Claro, las escopetas ahora... No, eso lo dice Amnistía Internacional, no lo estoy diciendo yo. Hace 2 días. No, lo dijo Amnistía Internacional. La policía saca a la gente a la casa y le pega con la nariz en la escopeta. Escopetas que no, pero bueno, discute con la policía. Discute con Amnistía Internacional, no discutas conmigo. Que quede muy claro, ¿es la policía la que está provocando a la juventud? Contesta sí o no, porque lo acabas de decir. Hombre, y hay que decirlo claro, es debate público. No, debate público, pues te digo que la policía está infiltrándose en las manifestaciones, como hay muchos vídeos y muchas fotos que lo demuestran, que ya se demostró como un policía, no me pegues, que somos compañeros. ¿Eso para qué? Perdona, ¿qué hace la policía disfrazada? ¿Eso que lo hace? ¿Para no perder el puesto de trabajo, por ejemplo? No lo sé. Tenemos una policía ¿Pero con qué interés hay un policía que se infiltra en una manifestación para provocar un disturbio? ¿Para justificar su puesto de trabajo? No. ¿Los banqueros atracan sus bancos? ¿Los bomberos están quemando las ciudades? No. Hombre, para mantener... ese nivel de demencia yo no lo puedo concebir. Pues puede haber un caso de un pero no ves los vídeos, no lo ves. Y Amnistía Internacional
¿Por qué lo dice? Porque también son unos dementes. Yo no lo sé, no vi el informe ese. No, pero no creo que Amnistía Internacional diga que hay policías españoles sistemáticamente con órdenes superiores de infiltrarse en manifestaciones para provocar conflictos y justificar es que Grecia, Rumanía y España están utilizando a la policía de forma violenta e injustificada. Esos tres estados. No, tú lo que dijiste lo tienes que mantener, que está infiltrado en manifestaciones. No, eso es uno de los sistemas, entre otros muchos, como entrar en el metro persiguiendo a la gente, lo cual ya es demencial, como la delegada... Si eres un delincuente, te persiguen en el metro o donde sea. Eran ciudadanos protestando. Si empezamos a tratar a los ciudadanos protestando como delincuentes... Depende cómo protesten. No. Eso dependerá cómo protesten. Si protestan disparando contra un ciego, supongo... No disparó nadie. Ya lo sé, pero digo que depende, es un ejemplo. No zarandearon delante de Cataluña a un diputado ciego que iba con el perro, porque yo lo vi en imágenes. Eso no es protestar, eso es utilizar la violencia con fines diferentes a los que se pretende protestar. En esa protesta en concreto había mozos de escuadra infiltrados. Claro, Sí, el que zarandeó al diputado ciego con el perro era un mozo de escuadra infiltrado. No dije eso. Bueno, mira, dije que en esa había mozos de escuadra. Sigue pensando lo que quieras. Daniel, vamos a dejar de explicarle. Entonces, pero ya te digo, también Amnistía Internacional deben ser eso, una serie de gente que no tiene criterio y no lo dice. Entonces, esta generación está protestando mayoritariamente de forma pacífica, aguantando una criminalización, como acabamos de ver ahora mismo. ¿Y por eso beber? No estamos hablando, estamos diciendo que no comparto la visión de que hay una generación que no tiene valores, que solo tiene formación. Por ejemplo, en el Estado español se está hablando de las hipoteques, como vamos, si llegamos, gracias a los mozos, porque ningún partido político quería falar del tema. Se está hablando de democracia participativa, de que todos podemos participar en la toma de decisiones, porque ningún partido político quiso. Y es la generación que está ahora mismo Nakai protestando y luchando. ¿Que tiene otras formas? Se puede estar de acuerdo o no, pero mayormente pacíficas, indiscutible. Y que la policía ya la que está intentando hacer una criminalización de ese movimiento, ya lo dicen hasta organismos internacionales, que supongo que, oye, tienen bastante prestigio y falen de muchas cosas como para centrarse en este tema por algún interés particular. Entonces, estamos hablando de esa generación. Entonces, no se puede coger una parte de esa generación y generalizar. Evidentemente que hay un problema. Y hay un problema, también lo estábamos hablando, porque es una gente que ve que no tiene alternativas, y también hay personas en concreto que no están, digamos, centrados en lo que tiene que ser un proyecto de vida sin molestar a los demás y desde un orden cívico. En eso estamos de acuerdo. Pero que hay una minoría y que ahora mismo desde las administraciones públicas no se están dando alternativas serias para que haya un ocio nocturno que lleva mucho tiempo metido en las ciudades y mucho tiempo metido en nuestra cultura. Pero ¿por qué tiene que haber un ocio nocturno? Bueno, vamos a ver. Yo que queráis por zanjar el tema. Sí. Nos vamos a publicidad. Así que os concedo un minutín nada más a cada uno. Venga, por resumir la posición. No conozco el informe de Amnistía Internacional, pero me parece que es tendencioso porque ha escogido una parte. Pero como me parece, no quiero discutir sobre eso. Como no lo leí, no sé exactamente si ha escogido una frase nada más. Pero ahora yo me pregunto una cosa de sentido común. Estamos hablando de ocio nocturno. Y yo me pregunto, ¿por qué hay noche? ¿Por qué hay día? Digo yo, que fui disjockey muchos años, que el día se hizo para trabajar y la noche para descansar. Por desgracia, una parte deshumanizada de las ciudades, porque me tocó trabajar por la noche, exige tener que trabajar también por la noche a médicos y a mucha más personas, ¿no? De la limpieza, los panaderos, etcétera, etcétera. Pero que lo lógico no es que el ocio nocturno llegase hasta la madrugada cuando hubiese que madrugar a las 7 de la mañana, a las 8, para ir a producir, para devolver algo a la sociedad que te lo ha dado todo por la cara. Eso parece lo lógico. Muy rápido, Daniel. Bueno, primero no creo que la gente que se levanta a las 7 de la mañana esté de fiesta hasta las 7 de la mañana. Pero independientemente, simplemente la idea inicial, que precisamente de la norma que estábamos hablando, que entamó todo el debate, la ordenanza cívica, eso no, precisamente es lo que no aplica, no tiene presupuesto, eso es lo que menos le preocupa, pero de lo que estamos hablando casualmente, y sin embargo por la parte de atrás mete un recorte de libertades muy importante para los ciudadanos de Sisión. Bueno, señores, pues así cerramos esta primera parte porque nos quedamos sin tiempo para más y mira que teníamos temas. Vamos a tratar otros a la vuelta de la publicidad. Hacemos una mínima pausa. Aquí estamos de nuevo, segunda parte de este programa de hoy, de este debate del lunes. No sé si criticarlo o no. El que una persona done 20 millones de euros, ni más ni menos, a Cáritas en concreto, es para recibir críticas. Hay quien le ha sacado los contras a esta acción, a esta actuación, y aseguran que lo hace a través de una fundación y, por tanto, como una forma de desgravarse dinero, más que de ayudar a quienes más lo necesitan. Es
demasiado afilar el lápiz o sacarle punta o qué, Fernando? Todos los argumentos que puedas dar a favor de una cosa tiene su contrario y retorcer los argumentos hasta límites insospechados. Vamos a decirlo en 3 palabras. A Amancio Ortega se la pela la opinión pública. Tiene suficiente dinero para pasar por encima de lo que opinen 4 en España. En cambio, los que se están beneficiando de esa donación de 20 millones en Cáritas, que yo sepa no los obligaron a comulgar ni les hacen un examen de doctrina cristiana cuando les dan la bolsita de alimentos o de lo que sea. Y luego que la medalla se la ponga a Amancio Ortega, se la ponga a Cáritas. Aquella historia que se cuenta siempre de que no des una limosna a un pobre, enséñalo a pescar. Bueno, pero mientras tanto pesca y aprende y la caña y tal, no sé qué, pues va a tener que comer, porque no aprenderá a pescar en 15 minutos. Yo que no soy ni siquiera creyente, me acuerdo siempre de un episodio del Nuevo Testamento en el que Cristo va a casa de su amigo Lázaro y están allí aquellas 2 hermanas, hijas de Lázaro, o hermanas, no sé, por muy bien, Marta y María. Sí, sí. Mientras una estaba haciendo las cosas de la casa, porque claro, tenía invitados, la mujer en Israel, pues imagino que no pintaba nada, tendría que estar preparando ahí comida para los invitados, incluidos Cristo. La otra estaba arrodillada a los pies escuchando el rollo del Salvador, bueno, de Josué de Nazaret, para que no se enfade nadie. Y entonces, en un arrebato de pasión amorosa, en la mejor calidad, coge un frasco de perfume que tenía, pues seguramente para su boda, para la jugar de su boda. Recordemos que estamos hablando de una sociedad muy humilde, hace 2000 años, en una zona también muy depauperada. Dice que lo rompió y lo vertió sobre los cabellos de Cristo, es decir, le echó un perfume muy caro, como si ahora te gastas un frasco de muchos dinero. Y entonces Cristo, dice, estaba oyendo criticar a los apóstoles y concreto a Judas Iscariote, diciendo: mejor hubiese vendido el frasco y hubiese dado el dinero a los pobres. Y dice Cristo que lo oye: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. En cambio, ella lo que está haciendo es ungiendo mi cadáver para la sepultura, porque sabía, yo no soy creyente, pero las escrituras dicen, era conocedor de lo que le esperaba viendo la trayectoria que llevaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos andar retorciendo los argumentos, sino pensar en los beneficiarios de esos que van a llevar 20 millones. Y que Amancio Ortega, la fundación de él, que lo que diga la opinión pública, es más dinero del que están dando todas las empresas españolas juntas y representa el 95% del presupuesto de Cáritas. Que Cáritas pertenezca a la Iglesia, había que saber, el que vaya a pedir, vuelvo a repetir, le hacen un examen de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, dicho sea sin ninguna chufla, Quiero decir, o está agradecidísimo a alguien que le dio un paquete de azúcar, que a lo mejor vino porque una de las sociedades consumistas a las que hablábamos antes estuvo comprando en Zara una camisa, un jersey, y de ahí se sacó un piquito. Pues yo creo que es un reparto no equitativo, pero un reparto de la riqueza pues encomiable. Bueno, habrá que hacer de Judas un poco, entonces. Bueno, yo creo que te lo han puesto complicado, sí, lo que vas a decir. Bueno, no creo que la crítica vaya por donarse a una organización como es Cáritas, ¿no? Yo creo que va más porque desde fai tiempo están saliendo noticias al rollo de Zara, de uso de mano de obra infantil en países de tercer mundo, de uso de mano de obra negra en Galicia. Estudié en Galicia, en Santiago de Compostela, y por lo menos rumores ya llegaban de que hay mujeres trabajando no legalmente. Entonces la cuestión está en... Estamos hablando de que son 20 millones de euros que seguramente si Zara, el grupo Inditex, cotizara y pagara los impuestos que está defraudando, sería mucho más dinero. Llevo desde hace tiempo muchas empresas, Nike, Inditex, que tienen esto que llaman política social, que básicamente hay una manera de centrar el foco en cuestiones que hacen, que se suponen que son para el bien de la sociedad, para ocultar cosas que probablemente parecennos mucho menos sensates. Aunque fuese así, que podría perfectamente negarlo. No, pero porque no me digas tú que compañías eléctricas, que también son algunas, porque si Dios me van a meter un puro, o bancos, o empresas que están en la misma situación de injusticia social con sus trabajadores, por una mala conciencia también deberían dar esos 20 millones, pero quien lo hizo fue concretamente Zara. Pero no hay una cuestión de mala conciencia, hay una cuestión de interés puntual, y entonces, punto primero... ¿En qué? ¿Interés puntual en qué? Interés puntual que se lleva tiempo falando
de que Zara, bueno, Grupo Inditex, lavado de imagen ante ciertas actitudes. Una mala conciencia para provocar... No, mala conciencia no, simplemente una política empresarial para que el foco se centre en que... De simpatía social. Sí, de política. ¿Y por qué no lo hacen otras empresas que también están haciendo chanchullos? Bueno, porque ahora mismo, desde fai tiempo, que casualmente se está dando en un momento determinado, que se está hablando desde fai tiempo de estos problemas del grupo Windows. Luego hay otro problema básico, que es que si alguien quiere hacer una obra de caridad, no la fai pública. Eso y claro. Cuando alguien quiere hacer caridad, lo que fai es dar esos 20 millones y ya está. Y dice, oye, y sobre todo si tienes una conciencia social real, lo que fais es, oye, no digas tú, gástalos, disfrútalos. O lo dices para que los demás tomen ejemplo. No, pero por desgracia, ya que Fernando cita la Biblia, diremos lo de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Carlos Slim no sabemos lo que dona, pero sabemos que es el número 1, ¿no? Y el número 2, que el de Windows, ¿cómo se llama, hombre? El de Bill Gates. Bill Gates. Y el mayor donante, creo que da la mitad de lo que gana. Por el mismo argumento puedes utilizarlo, pero podía coger y decir lo mismo que dijo Sila cuando entregó el poder y lo llamaron dictador. Dijo, pues a partir de ahora ningún dictador va a entregar el poder, porque si por H o por B me van a ver mal, van a hacer como Judas Iscariote diciendo que mejor el dinero lo daba a unos pobres, estás animando a que Amancio Ortega ni 20 millones ni hostias, ni Bill Gates ni nadie, porque dicen, ¿para qué? No va a servir absolutamente para nada. Si lo hago callado, no doy ejemplo. Si lo digo en silencio, si lo digo público, van a decir que fue para... Conclusión, si yo soy Bill Gates o soy Amancio Ortega y te escucho a ti, digo, la próxima vez que se jodan, el que caiga, que caiga. Si me escucha Amancio Ortega, lo que le pediría es que pague los impuestos que tiene que pagar, que pague las cotizaciones sociales que tiene que pagar y va a superar con mucho estos 20 millones. Y que no dé donaciones, que pague los impuestos, porque aquí que tenemos un problema y de financiación pública. Y luego No. Esos 20 millones también sirven para ayudar a la gente, sirven para pagar paro, sirven para pagar salario social, sirven para pagar muchas cosas. Y a lo mejor yo prefiero que un ciudadano tenga un salario social y un derecho, o que tenga un paro que haya un derecho, a que tenga caridad. Entonces, claro, hay gente que apostamos que lo que tienen que hacer las empresas no es apostar por la caridad, sino cumplirles esas obligaciones para que funcionen los derechos de la forma correcta. Y yo creo que las críticas no van a que se haga Cáritas o al trabajo de Cáritas o que se lo haya dado a Cáritas. Va a que llegue un poco, digamos, su generis, ser muy caritativo con los pobres, pero no cumplir las dos obligaciones. Está muy claro, estás diciendo, y yo estoy de acuerdo contigo, en que por encima de la caridad está la justicia. A mí no me des una cesta de Navidad, págame un salario justo. Pero es que tiene una trampa el argumento. El argumento es que das por hecho que Zara es una empresa que ha defraudado, que no cumple dice, se comenta, pero no hay ninguna prueba concreta de eso que estás diciendo. Cuando haya pruebas dices, primero que hagan la justicia social y que vayan a por ella para que cumpla con sus obligaciones, y luego que haga caridad. Pero dices, no tiene que hacer caridad porque lo que primero empezaste diciendo que era una sospecha, ya lo das por hecho y por concluido. No, hay una cosa que es un hecho, claro, que tiene centros de trabajo que no son homologables o que no cumplen unos criterios. No, porque no es denunciable. ¿Cómo que no? En los países si paga 500 euros y es denunciable. No. Dijiste en Galicia, mujeres No. Eso dije claramente que se falaba. Pero el caso claro, pero lo que se falaba pasaste a dar por hecho que estaba aprobado. Y a partir de ahí toda la argumentación se basa en que ya doy por hecho que hay mujeres en Galicia que cobran 500 euros. No, eso dije explícitamente que lo escuché. Lo que dije y afirmo, claro, y es que tiene empresas en el tercer mundo utilizando mano de obra infantil, y eso es una realidad, porque se conoce. ¿Y informe Amnistía Internacional sobre eso? No, si es lo que digo, lo no desconozco. Lo digo sin coña, lo digo porque podéis denunciarlo directamente. No, porque si es legal. Eso salió en prensa. O sea, que claro, lo que negamos es que yo no tengo la capacidad de desmontar todas las noticias que salen en prensa, pero supongo que tú tampoco. No. Entonces, claro, yo lo leo y casualmente desde hace tiempo estoy leyendo noticias negativas sobre el grupo Inditex por usos antisociales que fa los sus negocios, y en ese contexto concreto hace una donación de 20 millones, la FAE pública, y claro, y uno se pregunta, ¿no será mejor que quite los excesos en la producción, que dé esta donación? ¿Y esta donación para qué se da? Pues si se fae pública parece que busca algo más que la caridad, porque la caridad no se fae pública, si se cree realmente. No, yo no creo. Si quieres que cunda el ejemplo, conviene a lo mejor hacerla pública. Si empujas un poco a los demás... A ver, todo depende de la intención con la que se dé. Casualmente salió después de una serie de noticias. Ya te digo, igual que te reconozco que lo de las mujeres y una cuestión que escuchaba cuando trabajaba... Pues es verdad, no te lo discuto. No, pero eso sí que no. Lo que sí te digo es que se lleva en tiempo saliendo noticias sobre el grupo Inditex que cuestionan su política social. Entonces, en ese contexto, que haga esta donación... Claro. Mi hermano que es jinete dijo, es que eso lo hacen para tapar que se fundió en un caballo 12 millones de euros para la hija. Bueno, me lo decía ayer en la comida. Claro, cualquier argumento, cualquier actitud
puede ser criticable. Ahora, sinceramente, yo, al que fue el otro día a Cáritas y se llevó una bolsina de lentejas y un paquete de azúcar y un arroz, con el trabajo de un voluntario que va allí a hacer un favor, sea para ganar el cielo, para ganar la tierra, porque se considera la obligación moral de ayudar a los que están más desfavorecidos, porque claro, lo mismo puedes decir, claro, el que repartió allí el azúcar o la leche o la lenteja va el domingo por la tarde a Cáritas porque está metiendo la hucha del cielo. Porque claro, cuando muera quiere ir al cielo, los demás vamos a ir al purgatorio, al infierno. Siempre se puede justificar. También diciendo que no había crítica alguna al trabajo que está haciendo Cáritas. Estamos hablando de una cuestión concreta, que es la donación de 20 millones, y llevar ahí a lo que se fa con ellos. Del diablo, porque Cáritas también lo hace para engordar la fama de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y a partir de ahí elabora un argumento que tira para adelante. Pero que vuelvo a repetir, el que llevó el azúcar y el arroz y tal, no dijeron cómo. Hay una pequeña diferencia, que no vi ninguna noticia de que Cáritas explota niños en el tercer mundo. Claro, el día que... Claro, entonces, el argumento que me da Chefalá, quiero decir, Cáritas lo no paga el IBI de sus locales, se habló aquí, en estas cámaras. Y claro, salió el tema de que la Iglesia no pagaba el IBI, y ya tenemos otro pollo montado. Volvemos otra vez a lo de Judas Iscariote. Mejor lo daba otra vez a los pobres. Cualquier actividad solidaria puede tener una segunda lectura y torticera, y no digo que lo hayas hecho tú, pero porque es verdad, Inditex o el que sea, si no tiene una justicia social y es perseguible porque no es solidaria, porque no es justa, porque es explotadora, lo primero y lo primero, no estamos de acuerdo. Pero y si no es ahí, pues oré mis cojones aplaudiendo a Mancio Ortega. Y de momento tengo que decir que los 20 millones de euros que dio a Mancio Ortega la fundación, no sé si Inditex o la fundación se llama... Es que no sé cómo se llama la fundación, no sé si es Mancio Ortega o Inditex, o Zara, no sé cómo se llama la fundación. Creo que es Mancio Ortega, no estoy bueno, seguro, pero pues entonces, de momento, mi aplauso. Cuando se diga a Mancio Ortega pillado en evasión fiscal o en el trata de explotación de niños o tal, mi repulsa. Pero hoy toca decir que es una buena acción que una empresa del tercer hombre más rico del mundo haya dado 20 millones. En principio, sobre todo, porque sé de muchas familias que lo están pasando muy mal y van a llevar una alegría. Claro, también hay otras que lo están pasando mal, pues están cobrando salarios de miseria y niños. Pero cuando se demuestre, entonces meteré caña a Mancio Ortega. De momento, hoy toca aplauso. Bueno, dando gracias a Fernando, que no haya hecho, por cierto, ningún chiste sobre Iglesia y niños, que yo lo temía en un momento dado, lo he temido que pudiera haber algún chiste al respecto. Hablamos de otros asuntos. Esto también se presta a chiste, el célebre refrán de aquellos polvos, estos lodos. Un banco concedió un crédito de 120.000 euros a una mujer nigeriana que no hablaba español y que ganaba 500 euros al mes. Está claro que eso, si se repitió en abundancia, y parece que así fue, explica mucho de la situación a la que estamos hoy en día. La mujer solo cobraba 500 euros al mes. El banco le dio 120.000 euros de crédito, no sabía castellano, pero le concedieron la hipoteca sin avales y sin garantías. El banco le concedió el doble, además del dinero, el doble del dinero que necesitaba para comprar el piso. Ahora la mujer pide a la justicia que la consideren víctima de una estafa. ¿Creéis que es una estafa esto? O... ¿Qué fue, en España? Sí, fue en España. ¿Y por qué no habla español? Pues no sé, llevaría poco aquí, me imagino. Quiero decir, no le había dado tiempo a aprender. Otra contradicción más. Primero se empezó diciendo que el papel es para todos. Y esto era la casa de Tócame Roque. Cuando había necesidad de mano de obra barata, de explotación de gente del tercer mundo y de que los empresarios, no todos, estaban trayendo a trabajar aquellos de cualquier manera, hacinados de cualquier forma, porque pasaban de un mundo peor a un mundo mejor, entonces el gobierno de Zapatero dijo, papeles para todos, café para todos, aquí vale todo. Y ahora que... Y los bancos cogían y decían, venga, te dejo el dinero, no sé qué. Y ahora nos vemos en una situación en la que una persona es víctima, claro, inocente, de sus propias carencias propiciadas por una mala acción del gobierno español que no hizo, como en un momento otros países europeos. En Holanda no hay más negros que los que vienen de las Indias Orientales, que son de antiguas colonias holandesas, ¿no? Quiere decir, y en Francia Sarkozy metió caña y dijo, mire, aquí para tener los derechos de los franceses, por lo menos hay que hablar francés. Y en América te están preguntando quién fue, cuando vienes allí, te preguntan, oye, ¿quién fue el fundador de este país? ¿Quién no sé? Quiero decir, cuando entran en mi casa, la gente que entra en mi casa cumple mis normas. Y se cena a las 10 y yo digo que a las 10. Y el que llega a las 11 no cena. Y el que coge y no se duche, como huele mal, lo echo de casa, si está invitado. El problema es que han dejado que entrara todo el mundo y ahora les ponen la soga al cuello y dicen... Porque toda esta historia sería oler tus cojones a nigerianos, sus ovarios. El problema es que tiene que devolver ahora todo el dinero con intereses y le va a caer un puro de cuidado. Es decir, es una víctima, no del banco, que también utilizó todos los chanchullos, no voy a defender yo aquí y ahora a la banca precisamente,
precisamente son de los más culpables de la situación. Pero también fue un gobierno el que propició, por un lado, que los bancos tuviesen esas barbaridades que estuvieron haciendo y que siguen haciendo. Y por otro lado, que hubiese víctimas propiciatorias de esa situación, abusando de su ingenuidad, su desconocimiento y su ansia de entrar en un mundo mejor, claro. Claro. Daniel. Bueno, ablucado, ¿no?, de ver como una noticia de que un crédito de un banco acaba siendo una crítica a la inmigración, ¿no? Sobre todo cuando el PP... No cojas el rábano por las hojas. No me hagas de la parte No vale coger la parte y decir el todo. Estas cosas pasan porque se toleró de todo. Las leyes de inmigración, que es diferente a la inmigración. Es muy diferente. Bueno, no, es muy diferente. No pongas en de boca, pero es que no dije. Yo no hice una crítica a la inmigración. Dije que estaban mal las leyes que pusieron el gobierno que permitió la inmigración. Es que es diferente. Es muy diferente. A la ley de inmigración, ¿no? No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Pero independientemente que me sorprendió. Como dijo Camilo José Cela. Y luego creo que hay una explicación precisa de lo que lleva la crisis. Y sobre todo la parte final. Esto no hay una crisis, esto hay una estafa, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es el problema principal? De que el banco no se responsabiliza de la valoración del bien y de las perres que dio a una persona, cuando se supone que el banco y el que tiene unos profesionales que saben valorar el riesgo, que tienen conocimiento del mercado, que tienen, las capacidades para saber cuántos perres se puede dar a una persona y la capacidad que tiene esa persona razonablemente de devolver con los intereses, ¿no? Claro, ¿esto por qué pasa? Esto pasa por algo muy sencillo, porque el banco ahora mismo tiene el dinero que haya pagado la nigeriana, tiene el dinero que valga el piso, y cuando subaste el piso, la persona va a seguir con una deuda. Claro, ante esa situación también doy créditos yo. No hay una realidad. Es decir, en otros países del mundo, como mínimo estamos hablando de que tú, cuando das un crédito con prenda, evidentemente la prenda se da para eso, para en caso de que yo no pueda pagar el crédito, compensar el crédito. Evidentemente no se pueden dar créditos del 100% ni del 120% cuando estás dando un crédito con prenda, pero eso aquí, y ahí sí que comparto, también un gobierno que quiso mirar para otro lado, porque así generábamos empleo, éramos un milagro económico, se liberalizaba el suelo, esto era maravilloso, pero claro, ahora tenemos un 25% de paro porque esos trabajadores de la construcción son difícilmente reciclables. Y 2 millones de viviendas sin vender. Sin vender, ¿no? Pero yo creo que es el ejemplo perfecto, porque pues esto también va con la venta de estas acciones que no se podían canjear hasta el año 3000, la vendida a personas de 85 años que se consideraban que sabían escribir y leer lo justo, que el jefe de la sucursal la llaman al tribunal y no sabe explicar el producto que vendió y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no hay responsables. Quiero decir, aquí lo sorprendente es que no va nadie a explicar por qué se le dio un crédito de 120.000 euros. Aquí nadie va a explicar por qué esta persona tiene que hacer frente a un pago con un bien que ahora vale muchísimo menos y el que valoró el bien no es responsable. Oiga, pero ¿qué me va a pedir? ¿Que un ciudadano que no tiene conocimientos de economía, que no sabe valorar un bien inmueble, tiene que calcular él a saber por qué, cuánto vale su vivienda y cuánto puede pedir? Se supone que hay un profesional, que había un Banco de España inexistente por lo visto, que estaba ahí para aplaudir y para pedir que bajaran salarios a los trabajadores y para pedir menos cotizaciones sociales, sí, pero de lo suyo, que era el sector bancario, que era lo que hundió la economía, no falamos. Increíble. Y es que déjame acotar, que estoy totalmente de acuerdo contigo, acotar una parte que yo creo que es muy importante. No conozco, igual la hay, pero creo que no hay ninguna legislación que acote los créditos temerarios. Es decir, por lo visto, los banqueros en España podían dejar créditos temerariamente sin ninguna ley que en Estados Unidos pasó. Sí, y de hecho hubo una noche que el mundo estuvo en quiebra técnica, ¿no? Porque lo que habían hecho no solamente la banca española, sino la banca mundial, España menos, curiosamente, era estos créditos temerarios en los que lo que se llamaban los bonos basura y las subprimes, estos productos. Entonces resulta que si yo soy me lo explicó un bancario de la siguiente manera. Si yo le decía, no, mira, tú eres una cajera de Mercadona, ¿no os acordáis que siempre nos reíamos porque siempre ponía ejemplo la cajera de Mercadona? Una cajera Mercadona y el tu mozu está trabajando montajes, pero cuando acaben los montajes dentro de un año vais a quedar sin trabajo los dos. Entonces decía, yo no te dejo crédito para el piso que me estás pidiendo 80.000 euros, pero ¿qué pasa? Que iban al banco al lado, que era un banco americano, era un banco alemán, curiosamente, holandés, y sí que les dejaban el dinero y les dejaban 20.000 euros más para los muebles y todavía otros 20.000 para que marchasen de vacaciones y hacían lo que estás diciendo tú. Créditos temerarios, porque si no iban al banco al lado y lo conseguían con el de al lado porque la legislación lo permitía. Entonces yo creo que los bancos, con ser culpables, porque
no voy a ser yo, vuelvo a decir, el que libera a los bancos y los defienda, pero actuaron porque hubo una legislación contemporizadora que lo permitió, porque si el Banco de España por un lado y las leyes del gobierno socialista, mira tú, precisamente el gobierno socialista fue el que más favoreció la banca y las eléctricas y las compañías energéticas de este país, precisamente, y el que dejó que a mí me miren la cuenta de la luz por una cuestión estimativa, donde el mes que estoy de vacaciones dicen que gasté mucho y al mes siguiente que estuve con luz encendida muy poco, para hacer esos chanchullos legales de que pueden aplicarme un diferente tipo de que no me quiero alargar porque además te interrumpí, perdona que hasta ahí había yo. No te preocupes, que esto pase con un gobierno socialista que además, sobre todo en la primera legislatura, quiso vender el componente social como el principal capital político de la asociación, pues, y bastante. También que estamos hablando de que esto ya pasó en el crack del 29, que también parece que hay una cosa que nueva, que no conocíamos, pero yo creo que la gente tiene que tener algo muy claro. Esto no hay un error, esto no hay que hubo un mal cálculo, esto no hay que los políticos no lo vieron venir. Los políticos sabían lo que iban a pasar, los políticos tenían calculado perfectamente esto, los políticos a lo mejor no sabían en qué momento iba a reventar, pero todos sabían que esto iba a reventar. Lo que pasa que paga las campañas, como oye la ley de partidos, de dónde sale la financiación de los partidos, todo esto va relacionado, ¿no? Porque hay mucha casualidad y en la manga ancha quedan con esta gente y luego los tipos de relaciones que tienen con condenaciones de créditos y todo este créditos sorprendentes a partidos que todavía no tienen representación ni llegaron al 5% y les dan 1 millón de euros bonos europeos. Estas cosas que cada uno, como dice, a ver quién valoró ese riesgo, porque bueno, son cosas un poco increíbles. Pero sobre todo es eso, es importante saber que esto iba a pasar. Porque ya pasó en la historia, quiero decir, cuando no hay regularización financiera, los productos financieros son muy difíciles de controlar y no venden cosas concretas. Muchas veces son especulaciones o proyecciones que fa xente. Y eso genera muchas veces que lo que tú estás pagando no tenga un valor real. Y cuando eso se desasusta de esta manera, pues se generan verdaderos saltos al vacío. Fue un filatélico. Exacto. Aunque hay, hubo más un modelo de crisis piramidal, de estafa piramidal y tal. Y otro punto muy importante, que me gustaría recordar ahora precisamente que el señor Obama está luchando por la reelección americana, que cuando fue la crisis se pidió perres al mundo entero en general, ¿no? A todas las sociedades. Y se hicieron reuniones del Club del 21, del GB12, el 14, el 18, diciendo que esto no iba a volver a pasar, que se iba a regular el capitalismo, que iba a venir un nuevo modo de capitalismo. Una vez que agarraron los fondos públicos y ya los tienen, ese fondo público se transformó en déficit, esa transformación del capitalismo desapareció del debate político. Ya tenemos los perres de todos los ciudadanos y ahora exigimos más capitalismo, más liberalismo, a que hay que cumplir, a que no se puede gastar, a que hay que ir al déficit fiscal cero. Oiga, pero si les estuve dando perres a Esgaya y ahí no había problemas de déficit, ahí lo que había era el crecimiento, no se podía frenar la economía mundial, no se podía... Eso, y ahora se puede. ¿Cuál es la diferencia? Que ya descapitalizaron lo público. Les perres ya fueron, ya los estados ya metieron les perres, ya nos tenemos la prima de riesgo, ya los bancos, con el dinero que les deja el Banco Central Europeo al 0,75, están comprando deuda en Italia al 4, al 6, al 7. Pero claro, nos negamos evidentemente a que el Banco Central Europeo financie a los estados al 0,75. Les perres ya están en manos de los que tenían que estar y de los que querían que estuviera, que básicamente de la banca y del poder financiero, ¿no? Y de aquella inicial modificación del capitalismo para justificar esa salida de fondos públicos y que había que mantener la actividad económica y que si no vendría el paro, porque es que me acuerdo perfectamente de que dar perres era para que hubiera crédito, no pasó nada de eso y ahora encima los mismos que nos sacaron las perras nos están presionando para que cumplamos criterios que solo nos llevan a más recesión, a más paro y a más crisis. Y los políticos son responsables. Quiero recordar que los 3 ministros de Economía, Solbes, Rato y Montoro, dijeron que era falso que hubiera una bolsa inmobiliaria, que una burbuja inmobiliaria, y dijeron que era falso que nunca bajaría la vivienda. Eso para mí es una estafa. Y esas personas deberían responder de algo que es el principal valor que tienen las familias, que es la vivienda y es la principal inversión y aforro, sin duda. Y no responden. Y mucha gente hizo lo que hizo porque los ministros de Economía de España hicieron las cosas que hicieron. Y claro, eso es intolerable, eso es totalmente intolerable. Coincido casi plenamente. Además lo publiqué en 2008, se llama Un cojo en un concurso patear culos. Está publicado, negro sobre blanco, se llama así. Se llama Un cojo en un concurso de patear culos. Bueno, 2008, fecha, marzo, me parece, de abril.
cuento exactamente lo mismo que dices tú y alguna cosa más, con un pequeño matiz, pero pequeñísimo, puede ser discutible. Además, no estoy completamente convencido. Metiste la palabra liberalismo. Yo no creo que sea tanto de un capitalismo basado en liberalismo, sino un capitalismo extremo. Y yo introducía un análisis en la siguiente, lo dije además en estas cámaras, ¿no? Ante estas cámaras. Y es que eso lo estuvieron haciendo en todo el mundo, en Sudamérica, en África, en Asia, y dejaron libre la Europa occidental porque había una contraposición de los dos bloques, que era el bloque oriental y el bloque occidental, que se mirándose con miedo, con temor, contenía, Europa, digamos que contenía, y para que Europa pudiese contener en un primer frente al comunismo, los europeos tenían que vivir bien. De manera que el gran capitalismo diseñó un modelo para Europa en el que nos dejaba alternar entre la socialdemocracia y la cristianodemocracia, que era más o menos lo mismo, con matices, alternándose en el poder, y que el modelo duró pues desde la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos ahora. Pero que ahora, una vez caído el bloque, porque es que yo el análisis lo hice en términos de caída del muro y del bloque y del comunismo, dije, ahora, y pongo el nombre del primo Zumosol, va a llegar con su capitalismo extremo y nos va a poner a funcionar exactamente igual que un pobre indio de Perú, o que un senegalés, o que un vietnamita, o que un tal. Es decir, de un capitalismo extremo que nos van a tener trabajando exclusivamente para sobrevivir, o sobrevivir exclusivamente para trabajar. No se sabe muy bien qué cosa iba la otra. Pero no por el liberalismo, no por el sistema liberal económico, sino por un sistema de capitalismo extremo, de explotación absoluta del surplus, de los beneficios, a costa del ser humano como tal. Y no es casualidad que luego peguen voces insultando a la gente que entra en los premios Príncipe de Asturias, no a los premiados, sino a los banqueros y tal, y en cambio dentro haya una premiada. No me acuerdo del nombre porque me fijé en la falda y en las piernas, a pesar de su mucha edad, y en lo que decía, y el apellido, la mujer esta alemana, que decía, sí. La filósofa, no me sale ahora el nombre, bien, y decía una verdad como un piano el domingo, el sábado, el día que los premios, decía, tenemos que volver al concepto humano de la persona, que parece una contradicción, pero quería decir, es que no queda otra solución, porque incluso el futuro de los que están apretando el tornillo o dicho en otros términos, o potenciamos la creación de una clase media que sea mucho más igualitaria y justa y premie los valores, y en esto entronco con la primera intervención del programa, una sociedad, igual me da la escala de valores, el orden que pongas, pero tienes que poner valores, tienes que poner, tienes que decir, las personas tenemos que regirnos por unas reglas de juego que valgan para todos, esos son valores. Y tienen que estar basados en un conocimiento moral y ético del momento, si quieres. No de la abuela cebolleta, pero del que tú quieras, pero uno. Y yo no me creo que ni la acumulación de riqueza, ni la explotación del hombre por el hombre en los bancos, ni el consumo de alcohol indiscriminado en el ocio nocturno sirva para conducir a una mejor situación del género humano, por englobarlo todo al final del programa. ¿Qué quiera decir, Daniel, porque acabamos? Pues para acabar con una coincidencia, dado que el debate no tal, sí, yo siempre comento que el muro de Berlín fue muy bueno para los trabajadores capitalistas. El muro fue un gran muro contra ciertos abusos del capitalismo, en la parte capitalista, ¿no? En eso casualmente estoy de acuerdo, pero bueno, ya para terminar, que eso es recuperar esos valores, no parte tanto de la economía, sino de la política, y de abrir un espacio para la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Mientras las decisiones sigan limitadas por este modelo salido de la transición bipartidista, que todos los recursos principales, incluido la propia Constitución, y en su juguete en manos del PP, PSOE, PP, y los ciudadanos no puedan tomar decisiones, iniciativas legislativas populares, referéndums vinculantes, referéndums que puedan anular leyes que se generen desde la clase política, la economía seguirá mandando y esos valores irán desapareciendo cada día más y las personas viviremos peor. Ya que hablábamos de esos premios Príncipe, no sé si Daniel los vivió entre los que protestaban, porque Compromiso apoyaba la protesta. Sí, yo casualmente no pude ir porque estábamos haciendo un reparto contra los recortes de FEBE en la estación de Sisión, coincidió, con lo cual no tuvimos muchos compañeros allí, sí, pero evidentemente apoyamos. ¿Pero fue para tanto? ¿Hubo realmente gente o no? Hombre, por las imágenes que yo pude ver, la escandalera llena, no te sé valorar en un término, y el ruido y el ruido tapaba las gaitas perfectamente, el ruido que se hizo era bastante importante, y creo que el lema era ni recortes ni privilegios,
Creo que era muy representativo del sentir de la ciudadanía, ¿no? Que relaciona que estamos sufriendo recortes en nuestros derechos y recortes en nuestra calidad de vida porque hay unas personas que tienen unos privilegios y que no se puede separar una cosa de otra, ¿no? Entonces luchamos contra uno y luchamos contra otro, no podemos diferenciarlo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, señores, y es una pena. Ha sido muy interesante el debate de hoy. Mañana volvemos con nuevos invitados que les esperan en esta mesa de debate. Gracias, Fernando, por estar aquí. Igualmente a Daniel, un placer estar con ambos. Y ya digo, mañana les esperamos de nuevo. Ahora se quedan con el Gemelu, no se lo pierdan. Hasta mañana.